Bien, pues vamos a empezar. Eh, Me da muchísimo gusto verles cada semana. Y esto lo repito siempre. Quien vea las grabaciones va a decir, siempre dice lo mismo. Pero la verdad es que me parece una bendición poderles ver cada semana porque siempre asumimos que nos veremos. Y la verdad es que el Señor es tan bueno al darnos siempre, cada día, cada semana, cada año. Y un poco estaba pensando la otra vez en el ejercicio que tuvimos con Elena y algunas personas me decían que les costaba trabajo conectar con esos momentos bonitos, con esos momentos que te hacen sentir como pleno. Y yo me pongo a pensar, la verdad es que Dios nos da de esos momentos todos los días. El hecho de despertar, de poder ver la nueva, pues mañana, las oportunidades que hay. Entonces, pues yo por eso siento como que, pues muy agradecido de que podamos vernos, de que podamos platicar, que el Espíritu nos acompañe y nos siga formando, instruyendo y sobre todo acompañando en este proceso de restauración, ¿no? Entonces, si les parece bien, vamos a orar para que el Espíritu del Señor nos acompañe el día de hoy. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad de estar juntos, por este regalo de poder vernos entre hermanos, Señor, tanto los que estamos aquí reunidos como los que se conectarán después en línea, Señor. Que tú lleves palabra el día de hoy a nuestros corazones, que tú puedas ayudarnos a seguir transformándonos, Señor, de seguir eh, pues llenándonos de ti, de ese amor que no falla, de ese amor que no se acaba, Señor, de ese amor que nuestro corazón pide y anhela, Señor, y que en ese camino de aprender a amarte a ti, podamos también aprender a amar a los demás. Y un día, si es tu voluntad, pues a una persona conforme a tu corazón, Señor. Que tu espíritu hable, ayúdame a no intervenir de ninguna manera en el mensaje de tu espíritu. Y eso, que pueda solamente pues capacitarme para ser un instrumento tuyo de hoy. Te lo suplico. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Muy bien, pues vamos con la presentación habitual. Eh, Vamos a tener nuestro programa. Fíjense que traigo un video y a veces hacemos un ejercicio, pero no sé si hacer el ejercicio o dejar el ejercicio para después. Ya lo veremos al final. Depende un poco el tono de la reunión y todo esto. Me gustaba mucho porque de alguna forma el video nos hace un poco reflexionar y el ejercicio nos hace como salir un poco más a hacer pues una proyección en sentido positivo, pero pues a veces también quedarnos con la reflexión y después tal vez hacer el ejercicio, pues también nos ayuda, sobre todo para poder interiorizar en la reflexión. Entonces, pues ya lo veremos, pero de entrada podría ser un video y un ejercicio y después, como siempre, pues el momento más bonito de la sesión, que es compartir. Y es, pues, ustedes saben, hermoso porque cuando uno habla, uno sana y además ayuda a sanar a los demás. Y eso, pues, es maravilloso. Al final, pues, cerramos y nos despedimos. Bueno, entonces, ya estamos en la sesión 11. Bueno, en realidad son 12 porque la primera, no sé si se acuerdan, creo que Eve fue de las que sí estuvieron en esas primeras sesiones. Tuvimos una sesión introductoria donde contábamos todo lo que haríamos y todo esto. Y pues es como la sesión 11 temática, pero en realidad llevamos 12. Y lo digo así porque pues la temporada se nos empieza a ir a la segunda parte y pronto un día ya nos vamos a estar casi despidiendo. Como que después de la mitad ya vemos que empieza a irse enfilando hacia el cierre y pues siempre también tenemos pues sentimientos encontrados, ¿no? Parece al principio mucho tiempo y luego cuando se empieza a acabar decimos, sí, híjole, yo quisiera aprender un poquito más, pero bueno, por eso qué bueno que el Señor nos tiene aquí. Entonces, la vez pasada iniciamos con un nuevo bloque, como ustedes bien saben, que tiene que ver con un poco
esta exploración de nosotros mismos según la Biblia. Y eso es bien importante, fíjense, porque todo lo que vemos acá no tienen una raíz en una ocurrencia o en un método o en un estudio científico, todo es Biblia. Entonces, ese es el distintivo de lo que estamos haciendo, pero a la vez creo que es lo más bonito, porque muchas veces no tenemos la oportunidad de encontrar todo lo que la Biblia tiene para nosotros. En algunos versos, en poquitas letras, y decimos, híjole, tanto que hay adentro y no lo conocía. Entonces, empezamos este bloque que tiene que ver con encontrarnos, con conocernos, con saber exactamente cómo hizo Dios esa ruta para encontrarnos con Él. Y lo primero de lo que reflexionamos es pues en cómo Él nos hizo. Y no solamente nos hizo, lo que implica ya un gran amor, este amor creador de Dios, sino que nos hizo además a su imagen, nos hizo conforme a su semejanza. Y veíamos cómo eh, hemos ido perdiendo o desdibujando esa identidad a lo largo de nuestros años, por distintas circunstancias, por la vida misma, por las heridas de la infancia, pero ahora, muy recientemente, por esta experiencia de pérdida. Cuando nosotros tenemos esta experiencia de ruptura o pérdida, de repente, pues empezamos a como a trastabillar, como que empezamos a no estar seguro quiénes somos, si somos los que pensamos, si somos los que creíamos o simplemente somos lo que las personas han dicho que somos. No solamente la persona en cuestión, sino todos los que estuvieran alrededor. No sé si a ti te pasa, pero a veces está uno ya cansado de tanto darle vueltas a esto y de que las personas que se enteraron opinen, porque a veces dices, híjole, todo el mundo quiere juzgar, todo el mundo quiere opinar, y la verdad es que la gente no sabe, pero a la gente le encanta ponernos etiquetas. Y ya ahorita me estoy acordando que hay un cuento que habla de eso, se lo voy a compartir. Pero habla de justamente cómo nos vamos poniendo etiquetas, cómo nos vamos poniendo puntos y cómo creemos que tenemos ese derecho de calificar y descalificar a los demás simplemente por lo que nosotros creemos. Y no, pues nos damos cuenta que en este mundo lleno de filtros y de máscaras, pues lo que el Señor te hace es que te acuerdes de tu verdadera identidad, de tu verdadero rostro, de cómo Él te creó, que Él te creó justo con lo que necesitabas, de acuerdo con el plan que tenía para ti. Entonces, pues eso empieza a sanar esta identidad que va mucho más allá de nuestra vida en la tierra, de nuestra infancia, de hecho, incluso del momento en que nacemos, sino va mucho más allá, porque es un antecedente espiritual. Y eso es algo que el Señor nos enseña y sobre lo que estuvimos trabajando. Eh, como el Señor, eso nos dice, guarda. O sea, ni siquiera nos dice, te voy a dar una identidad nueva. O sea, lo que Él dice es, simplemente quítate de todo lo que has cargado y recuerda quién eres, ¿no? Y bueno, eh, empezamos con el relato de Adán la vez pasada, con Génesis 1, y el relato de Génesis 1 es como muy contundente. Es un relato que es muy ordenado, es un relato que establece cómo se crea el mundo, cuáles son los pasos, cómo se crea el ser humano, y dice, día 1 pasa esto, día 2 pasa esto, día 3 pasa esto. Pero además es muy padre porque siempre dice, Dios hizo, Dios dijo, Dios esto, ¿no? Y hablábamos de nosotros, cuando habla acerca de la creación del hombre, hace esa reflexión interna en toda su divinidad, que es tripartita, y parece que en esta reflexión hay este nacimiento del ser humano a través pues, de esta creación de amor. Y entonces, un poco recordando, decía Dios, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dice, y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y esto es bien padre por todos aquellos que dicen, no, la religión es machista, esto muy retrógradas, la religión es lo que nos ha hecho daño, un poco lo que me pasaba a mí cuando estaba en el mundo perdido.
Yo cuando estaba en el mundo, les digo, yo crecí en una familia cristiana y siempre me quise alejar mucho de Dios, siempre, 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 siempre. Y yo sentía un gran pesar porque decía, es que, o sea, a mí me inculcaron todo esto del cristianismo y a mí me amoló la vida. O sea, me amoló la vida porque no puedo pecar a gusto. O sea, siempre hay algo que hace que me remuerda la conciencia, siempre hay algo que hace que me pese hacer lo malo. Y yo pues, pensaba que estaba yo muy mal por eso, ¿no? Este texto es de esos textos que vienen a desmentir estas cosas que dice la Biblia, que dice, no, pues la Biblia es pura cosa que que es retrógrada, ¿no? Y dice eso, dice, Dios creó al hombre, Dios creó al ser humano, hombre y mujer. O sea, la creación perfecta de Dios no se entiende sin que sea hombre y que sea mujer. Ni uno que por encima del otro, ni ninguno con ninguna importancia del otro. De hecho, hace como dos seres totalmente modulados, totalmente completos. Fíjense, los hace totalmente completos y totalmente complementarios. Y eso es una locura, porque no complementa uno al otro al estar completos, pero sí juntos tienen una imagen potenciada de Dios. O sea, dice, Dios creó al hombre y lo creó hombre y mujer. Entonces, pues vimos un poco esto y ya no vimos esto, pero así cierra más o menos el capítulo 1. Dice, y Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Dice que era bueno en gran manera. Y así es como acaba el relato de la creación. Bueno, acaba el relato de los días de creación y luego viene el día de descanso. Entonces, cuando nosotros pasamos a Génesis 2, parece que se empieza a repetir todo. De hecho, hay gente que dice, no, pues la Biblia se contradice, dice cosas que no son, porque mira, dice que esto crea talará, talará, y luego crea al hombre y luego lo vuelve a crear. No, pues esto está mal. Y entonces, en realidad no es así. Lo que hace Génesis 1 es hacer como una especie de relato muy ordenado. Por ejemplo, es como si tú fueras a, no sé, tus vacaciones de Navidad. Y dices, pues yo en mis vacaciones de Navidad me fui, viajé a Veracruz, me fui con mi familia, cenamos juntos y finalmente jugamos, platicamos y nos la pasamos muy padre, ¿no? Y puede que alguien te pregunta, oye, ¿pero qué cenaron? Ah, bueno, mira. Y entonces empiezas a dar detalles de qué pasó en la cena. No, pues hicimos esto, lo cocinamos, lo compramos, lo hicimos juntos, alguien hizo esto, mi tía preparó esto, yo preparé esto, y luego lo servimos. O sea, empiezas a dar como detalles de una de las partes de tu relato, digamos, como general. Y es exactamente lo que hace Génesis 2 respecto del hombre. Y eso se los menciono porque todo lo que vamos a ver en las sesiones que hablan de este conocimiento personal retoma la descripción de Génesis 2 porque ese detalle nos permite hablar de momentos, de características, de cosas de cómo somos y de momentos que están hechos de una manera con un fin. A veces todo esto lo leemos tan rápidamente que no le encontramos pues como mucha riqueza, pero cuando lo vemos a detalle nos damos cuenta cómo Dios tiene este orden y tiene este proceso y en ese proceso hay una preparación y un significado, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver Génesis 2, dice, más o menos aquí hay unos fragmentos solamente para darte como la referencia de la historia completa. Dice, estos son los orígenes del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Entonces, si te fijas, como que otra vez empieza, pero en realidad está dando el detalle. Pero no está dando el detalle de todo, está dando el detalle de la creación del hombre. Y dice, y toda planta del campo, toda planta
hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. O sea, antes incluso de que hubiera plantas, Dios ya las había creado, aún sin sembrarlas. Qué maravilla, ¿no? Dice, y toda hierba del campo, toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Dice, chécate esto, mm, lo vamos a usar adelante, así que pon atención a esto. Dice, ni había hombre para que labrase la tierra. Y esto suena un poco raro, porque dice, ¿por qué? O sea, es como que hizo al hombre para que labrase la tierra, o sea, no es como que hizo al hombre para que hiciera grandes cosas, grandes hazañas, para que fuera y para que construyera cosas y tuviera un propósito grandioso. O sea, es como para que labrase la tierra. ¿Por qué? Está raro, está raro. Luego dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, Dios tenía ya en su mente la creación del hombre, pero como el hombre no era Dios, sino era parte de su creación, entonces le da un diseño como híbrido, le da un diseño que tiene que ver con la creación, con lo terrenal. Por eso dice que crea al hombre de la tierra, pero después que sopla aliento de vida, o sea, le da de su espíritu. Y fíjate qué revelación, porque muchas de las cosas que nos pasan y que te pasan en este momento tienen que ver con esa creación híbrida que tienes. O sea, tú sabes que quieres acercarte a Dios, pero hay una parte de ti que te jala a otras cosas. Tú dices, yo sé que Dios es el amor y ese amor me basta. Y sin embargo, sigues extrañando, te sigue doliendo el amor que te enlaza con un ser humano como tú. Y entonces tenemos esta naturaleza de espíritu encarnado. O sea, nosotros no podríamos habitar la tierra, no podríamos expresarnos en este mundo si no tuviéramos cuerpo. O sea, simplemente no existiría. Entonces, tu cuerpo es tuyo, pero tú eres tu cuerpo. Por eso muchas de las cosas físicas, muchas de las cosas que uno se hace a sí mismo, cuando uno se va de fiesta descontrolada, cuando empiezas a tener deseos desordenados, cuando empiezas a tener cosas. Por eso resiente tanto tu alma lo que haces en tu cuerpo, porque están completamente unidos. O sea, otra vez, eres espíritu encarnado. Tu cuerpo te pertenece, pero tu cuerpo eres tú misma, tú mismo, ¿no? Y dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Muy bien. Bueno, entonces dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al ser humano que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén. ¿Para qué? ¿Te acuerdas lo que te dije hace rato? Que lo íbamos a recuperar. Para que lo labrara y lo guardase. Pero el Señor le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol de conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Bueno,
¿Qué estamos viendo aquí? Si a ti alguien te pregunta sobre el Génesis y la creación del hombre, seguramente vas a decir, y Dios creó a Adán y Eva, y Adán y Eva pecaron, y luego vino la caída. Más o menos esa es la historia que no sabemos, ¿no? No sé si te suena. Pero en realidad, antes de que existiera esta creación sexuada entre hombre y mujer, estamos viendo aquí una especie, yo le diría como una especie de vaivén, como una especie de baile, como una especie de relato donde el Señor está como, como instruyendo a un niño, está como dándole elementos antes de que pase a un siguiente paso de complementariedad que tiene que ver con la unión de hombre y mujer. Y entonces, si tú te fijas, dice, el Señor hizo un Edén, o sea, creó un lugar donde puso al hombre. Y no sé si tú te has pensado, no sé si tú algún día te has preguntado, ¿por qué estoy donde estoy? O sea, ¿por qué nací en México? ¿Por qué estoy en la Ciudad de México o en Veracruz? ¿Por qué me ha tocado vivir lo que he vivido? ¿Por qué he llegado hasta aquí? O sea, ¿será una casualidad? ¿Será el azar? ¿O será que Dios me puso aquí para algo? Justo en este momento, justo en este tiempo, justo en estas circunstancias. A mí bueno, hasta lo tengo ahí en mi perfil de WhatsApp. Me encanta esa frase del libro de Esther, que le dice a Esther que intervenga o que interceda por el pueblo judío con el rey, y ella se estaba resistiendo, como decía, no, bueno, es que no puedo porque el rey me va a matar, no sé qué. Y le dice Mardoqueo, su tío, le dice, si tú no lo haces, el Señor va a traer la provisión de algún otro lado. Pero quién sabe si tú no llegaste justo para un momento como este. Y yo no sé si te lo habías preguntado, pero el Señor escogió justo un escenario para ti. Y en ese escenario quiere enseñarte cosas. En ese escenario Él tiene algo para ti. Él te quiere enseñar cuál es lo bueno, te quiere enseñar qué es lo que te aleja de Él, te quiere enseñar todas las cosas de las que puedes disfrutar y aquellas cosas que te podrían hacer daño. Te enseña cuál es su palabra y te enseña a que no hagas caso de lo que no es su palabra. Y sobre todo te enseña a que tú puedas decidir hacer lo que Él preparó para ti. Dejar que Él te diga qué es lo mejor para ti. Y ponte a pensar, ¿qué hubiera pasado si en este momento el hombre se hubiera sentado, todo deprimido o todo ansioso, y dijera, bueno, yo aquí me voy a sentar esperando a que venga Eva, esperando a que venga mi pareja? No, pero te quiero enseñar, mira, quiero tener una relación contigo, quiero hablarte, quiero que me conoces. Bueno, sí, pero, híjole, yo en realidad lo que creo es que yo debería estar con alguien. Como que siento que en este momento realmente más bien tendría que estar pasando mi vida con alguien.
Y otra vez Dios, este momento es un tiempo para que estemos juntos. Es un tiempo para que te dejes amar y para que me dejes amarte. Es un tiempo para que aprendas a amar. Es un tiempo para que me conozcas. Muchas veces en este tiempo decimos, es que yo no escucho la voz de Dios. Y si nosotros no estamos escuchando la voz de Dios, no es que Dios no nos hable, es que tal vez no hemos conocido suficientemente su timbre de voz. Y tal vez eso es lo que Dios quiere, que conozca su timbre de voz. Dice la Biblia, cómo Jesús se asemeja con un pastor. Dice, las ovejas conocen la voz de su pastor. Y eso es lo que está pasando aquí. Dios y el hombre en un propósito de conocimiento, en un propósito de educación, por así decirlo, en un ambiente que el Señor formó para él. Y de eso va un poco esta sesión. Tal vez apenas estás experimentando este tiempo, o tal vez se te empieza a hacer un poco pesado. Pero a veces creemos que este tiempo de soltería o soledad es una especie de desgracia. Parece que es una especie de castigo que estamos viviendo por no sé qué. Parece que es un gran impas en el que no pasa nada. Pero tal vez se nos puede ir la oportunidad más hermosa que tenemos de poder establecer una relación con Jesús y de conocerlo. Y realmente es andar un poco al ritmo que Él preparó para nosotros. Normalmente crecemos un poquito. Yo lo veo, yo tengo hijos adolescentes. Y yo veo cómo hablan y que el novio y que la novia, o sea, no es que tengo una niña de casi 13 años y que su amiga ya tiene novio, que yo pongo a pensar, ¿qué prisa tenemos? ¿Por qué desde niño tenemos ese anhelo casi casi de pasar de la niñez a tener novios? Y parece que si no tenemos a alguien, parece que nuestra vida está un poco como mal, como que algo pasa, ¿no? Como que algo no está encajando. Y luego nos apresuramos, acabamos con el corazón roto, es parte de la vida, pero con el cúmulo de las experiencias parece que algo no está bien. Y nos empezamos a poner, ser adulto es una trampa, nos empezamos a poner esas máscaras que van ocultando un poco nuestras heridas, cuando a lo mejor el Señor te dice, te voy a regalar un tiempo precioso para ti. Miren, yo le digo a mis hijos, si tú te casas, o sea, aprendes a amar y amas a una persona y vas a estar con ella toda la vida, si imagínate que vayas a cumplir 80 años y te casas a los 30, a los 25, vas a estar 40 años con una persona. ¿Qué prisa tienes? Y en cambio tienes que negociar todo, siempre es esto, qué ir, a dónde ir, qué escoger, qué no escoger. Una persona herida que a lo mejor empieza a influir, te empiezas a desdibujar y a lo mejor tienes un tiempo precioso para poder experimentar, hacer todo eso, por lo que también tu corazón late y que Dios lo sabe. Tal vez el viaje que siempre has querido hacer, tal vez servir como siempre has querido servir, acercarte a tus seres queridos sin que alguien tenga que hacerte pensar que tienes que escoger entre uno u otro, conocer al Señor.
conocer cómo Él es bueno y cómo, sin importar lo que pase en tu vida, Él siempre, siempre va a ser algo bueno para ti. Cuando vemos un poco a Pablo hablando de esto a las personas, cuando viene el Señor, cuando viene Jesús y lo crucifica y resucita, a partir de entonces, todos los discípulos o todos los apóstoles tenían la idea de que el Señor iba a venir casi en ese tiempo, que ya estaba por venir. Pero en realidad el Señor está por venir desde entonces. Es real. El Señor viene. ¿Cuándo? Nadie lo sabe, pero viene. Y entonces Él les decía esto, les decía, déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. Además les habla con una paciencia, eso me encanta. Dice, el tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni por sus alegrías, ni por sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Decía Pablo, yo quisiera que estén libres de preocupaciones. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar en cómo agradarlo a Él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo o a su esposa. Y entonces sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la menor cantidad de distracciones posibles. Y aquí dices, ay, Pablo, Pablo, que el Pablo el amargado, ¿no? Porque como además Pablo estaba soltero, pues dices, pues también Pablo, pues como, pues él como que quería acompañar. No, y lo que hace Pablo es un poco de lo que estamos hablando. Si tienes tiempo, es un tiempo en el que deberías de experimentar una libertad que viene del cielo, que es un regalo para ti. Deberías de buscar la forma en cómo apegarte todo lo posible al Señor. Y si el Señor te encuentra en ese camino, te vas a encontrar con Él de una manera maravillosa. Pero si finalmente está en la vocación, en tu vocación y en tu deseo, en el deseo de tu corazón casarte, lo vas a hacer plenamente. Lo vas a hacer plenamente y lo vas a hacer de una manera sabia. Porque si tú conoces al Señor, te relacionas con Él y vives con Él y eres libre de acuerdo con lo que el Señor te ha dado, estoy convencido que vas a tener mucho cuidado y mucho ojo en ver qué persona escoges para que esté a tu lado. Porque la pareja en realidad es una persona con la que inicias un camino al cielo. Y si no lo has visto así, tal vez es lo que el Señor quiere que veas. Entonces, Pablo no está diciéndote no te cases, no está diciendo olvídate de la pareja. Lo que él dice es aprovecha el tiempo, aprovecha el tiempo. Nos hemos creído que estar solos es una maldición, que es un momento en el que no pasa nada, que mientras todos suben fotos en redes sociales aparentando una vida maravillosa, algo mal está con nosotros porque estamos solos. Y en realidad, tal vez
Estamos mucho mejor que muchas de las personas que vemos. La soledad no es un tiempo en el que no pasa nada. Es un momento de labor, es un momento de esa labranza del lugar donde te puso el Señor. ¿Cómo puedes ser luz en donde estés? ¿Cómo puedes ser sal en donde estés? ¿Cómo puedes llenar tu vida de propósito ahora que tienes toda esta apertura y su bendición para hacerlo? De hecho, la sesión que viene justamente vamos a hablar de eso. Va a estar enfocada justo en el propósito. Eh, Fíjense, cuando habla la Biblia, habla muchas veces de la palabra conocerse. Y dice, el Señor, cuando habla acerca de conocer a su pueblo, hace un paralelismo cuando habla acerca de cómo dos personas se conocen. Y el conocerse no significa simplemente como encontrarse con alguien, significa como de llegar como a un nivel de profundidad muy, muy grande. De hecho, eso es la palabra que usa la Biblia como para los esposos, cuando incluso concretan su matrimonio, ¿no? Entonces, el Señor quiere conocerte, que le conozcas. Quiere llegar a un nivel de profundidad impresionante. Y en ese nivel te vas a confrontar con cosas, con cómo eres, con tus heridas, con tus habilidades, con las mejores cosas que tienes, pero también con aquellas cosas con las que tienes que trabajar para que también puedas construir una vida y después un hogar como el que tú deseas. Hay cosas de tu pasado y de tu vida que no te tienes que llevar a una relación donde encuentres a la persona indicada. Y este también es el tiempo para eso. Sin duda, después también lo veremos, dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, pero antes aprendió a estar con el Señor. Entonces, yo te invitaría a que dejes de pensar que estás trascendiendo este tiempo porque hay un tiempo mejor. Tal vez el tiempo mejor que puedes vivir en esta temporada de tu vida es justamente este. Y tal vez después, como decía Pablo, tendrás que preocuparte por cuestiones de tu casa, de las propias de la vida, si tienes hijos, si tienes responsabilidades. La propia vejez trae dificultades. A veces tenemos que aprender a darnos cuenta que tal vez la temporada que estamos viviendo puede ser la mejor temporada de nuestra vida. Déjame ponerte un video. Déjame ponerte un video y, y luego te explico las preguntas y tú reflexionarás. Hay momentos en la vida en donde has cometido tantos errores que ya no sabes cuáles son tuyos y cuáles no. Tienes tantas deudas contigo que no sabes cómo pagártelas. He creado estándares tan altos en mi vida que en ocasiones me siento solo y sin encajar.
Pero hace poco decidí hacer un viaje para encontrarme con una buena amiga y al verla, lo primero que sentí fue vértigo. Ahí estaba, esperándome, callada como de costumbre, sin intermediarios. Le dije, discúlpame, hace mucho que no te escuchaba, hace mucho que no te visitaba, que no le bajaba el volumen al mundo que me rodea. Tuve que caminar mucho para que el murmullo desapareciera y pudiera escucharte hablar claramente dentro de mis costillas, punzante como el primer segundo de vida. Siempre hablando en código Morse. Tum, 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 tum. Ay, mi soledad. Silenciosa pero perfecta en cualquiera de sus notas. Perder la soledad es perder la oportunidad de disfrutarse. Nos enseñaron a acompañar, pero no a vivir en soledad, y en la soledad fue donde se me coló un sueño imposible por la puerta del quizás. En la soledad aprendí a cortarme el cordón umbilical. Descubrí que no siempre era necesario levantar el teléfono para sentir a alguien. En la soledad pasan cosas que nos ponen a pensar, a orar, a meditar. Es una actividad que no se puede hacer frente a los demás. En la soledad se dice todo aquello que pocas veces se hace, donde nace el diálogo interno, donde dudas, donde cuestionas y construyes un pensamiento crítico. En la soledad nace la revolución del pensamiento. Su silencio es la bala, ella el revólver. En la soledad nacen esas bellas preguntas: ¿qué soy? ¿Qué quiero? ¿Qué haré? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Esas preguntas vitales de la existencia. En la vida te enseñan a pedir disculpas y en la soledad aprendes a aceptarlas. Parecería que la sociedad está construida para evitar a toda costa la soledad. De ese temor nacieron las expresiones: te vas a quedar solo. ¿Por qué tan solo por aquí? La soledad no siempre lleva a estados de nostalgia. La soledad puede convertirse en un lugar placentero, pero muchos viven en la soledad porque el mundo sigue decepcionándolos. Esperan más de otros que de ellos mismos. Esos que se avergüenzan de decirle al mundo cómo se sienten. Eso no es soledad, eso es desolación. La soledad es un buen amigo que visitar, no un familiar con quien vivir. La soledad no es invitarte a vivir solo. La soledad no debe ser crónica. Te entiendo, querida soledad. Te han hecho muy mala fama, eres la encarnación de la soltería, te han asociado al fracaso, al riesgo, al sufrimiento, como si fueras la peste en los tiempos medievales. Cuando estamos solos, nos pasan cosas increíbles. Dudamos de nosotros y ahí nace la expansión, el crecimiento, y en lugar de defender nuestra postura, nos enfrentamos a ella. Nos permite reconocer lugares de nuestra mente y cuerpo que suelen ser ignorados. Nos ayuda a replantear nuestros valores y convicciones. La soledad es de esas clases en la vida donde pocos sacan buena calificación. En la soledad se busca la salvación. La soledad no se quita, se vive. Dejemos de esperar que alguien nos arranque el sentimiento de desolación. Jamás estamos solos porque ahí siempre está Dios. La soledad no te cambia, solo te dice quién eres.
Pues dice Juan que ya terminó la clase. Para que aprendamos a estar solitas, dice que adiós. Este era el ejercicio. A ver cuál era nuestra reacción. Es el examen. Solo no sé si va a poder regresar porque él es el anfitrión, ¿no? Sí, pero sí puede, ¿no? Porque justo es el anfitrión, no necesita el permiso. Aunque ya se haya salido. Ay, ay, sí, ya. Me sacó esta cosa y ya. Oigan, pero se terminó de ver el video, sí, ¿verdad? Sí, dice Fer que este era el examen, dejarnos solas, a ver qué Para que hacemos. reflexionaran juntas. Oigan, déjenme terminar de grabar, si es que todavía se está grabando. Esta llamada se está grabando. Ah, bueno. Bueno, si tú estás viendo la grabación, te dejo en la presentación unas preguntas. Hazlas, reflexionas, escribe y ora. Y que el Señor, espero que te haya tocado. Bendiciones.